Mi vestido de novia resplandecía bajo las luces doradas del salón de bodas. Había soñado con este momento durante años, imaginando cada detalle de mi boda con Alejandro. Los invitados sonreían, las flores blancas decoraban cada mesa, y el fotógrafo capturaba cada instante de lo que debería ser el día más feliz de mi vida. Pero mientras caminaba hacia el altar, mi corazón latía con una inquietud que no podía explicar. Alejandro me esperaba al final del pasillo, elegante en su smoking negro, con esa sonrisa perfecta que había enamorado a tantas mujeres antes que a mí. Sus ojos oscuros brillaban con lo que parecía amor genuino, pero yo había comenzado a notar pequeños detalles que me perturbaban. La forma en que él revisaba su teléfono constantemente, los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes, las llamadas que contestaba en privado. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales del sacerdote. Las promesas de amor eterno resonaron en el aire, pero justo cuando llegó el momento de los votos personales, mi teléfono vibró en mi ramo. Era extraño. Había pedido específicamente que nadie me molestara durante la ceremonia. Con disimulo, miré la pantalla y vi un número desconocido. ¿Contestas?, me susurró Alejandro con una sonrisa forzada, notando mi distracción. Dudé, pero algo en mi interior me decía que era importante. Disculpen un momento, murmuré a los invitados, saliendo discretamente del altar. Los murmullos de confusión llenaron el salón, pero necesitaba contestar esa llamada. ¿Sofía? La voz del otro lado era de una mujer joven, nerviosa y quebrada por el llanto. Sí. ¿Quién habla? Soy Elena. No me conoces, pero necesito decirte algo sobre Alejandro. Sé que te estás casando con él ahora mismo. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Porque él está aquí conmigo desde hace 2 años. Bueno, acaba de irse para tu boda. Su voz temblaba. Sofía, Yo lo amo, y él me dijo que me amaba también. Vivimos juntos en un apartamento en el centro. Pensé que habías cancelado la boda cuando no regresó anoche. Mis piernas flaquearon. Me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Eso no puede ser cierto. Sé que es difícil de creer, pero tengo fotos, mensajes, recibos. Él me prometió que dejaría todo por mí después de resolver algunos asuntos financieros. Dijo que tu familia tenía dinero y que necesitaba asegurar su futuro antes de hacer el cambio. Mi sangre se heló. Mi familia efectivamente tenía dinero, y Alejandro siempre había mostrado interés en los negocios de mi padre. ¿Por qué me llamas ahora? Porque no puedo vivir con esto. Anoche, después de hacer el amor, él me susurró, te amo, y me prometió que después de la boda encontraría la manera de estar conmigo para siempre. Pero esta mañana despertó diferente, frío. Me dijo que había sido un error, y que tenía que seguir con sus planes. Se fue sin más explicaciones. Cerré los ojos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Elena, ¿puedes enviarme algo que pruebe lo que dices? Ya te envié un mensaje con fotos al WhatsApp. Mira tu teléfono. Con manos temblorosas, abrí WhatsApp y vi las imágenes. Alejandro y una joven morena en lo que parecía un apartamento íntimo. Él la abrazaba, la besaba, compartían desayunos en la cama. Las fechas de las fotos mostraban que habían sido tomadas durante los últimos meses, incluso la semana pasada. Dios mío, susurré. Sofía, sé que no me conoces y que esto debe ser horrible para ti, pero pensé que tenías derecho a saber la verdad antes de casarte con él. Yo realmente lo amo, pero no puedo ser cómplice de esto. El teléfono casi se me cayó de las manos. A través de las puertas del salón, podía ver a Alejandro esperándome en el altar, aparentando preocupación por mi ausencia. Los invitados comenzaban a susurrar más fuerte. Elena, dije con voz firme a pesar del temblor interior. Gracias por llamarme. Sé que no fue fácil. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el altar una vez más, viendo la farsa que había estado a punto de vivir, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Colgué el teléfono y regresé al salón. Alejandro me recibió con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. ¿Todo bien, amor? ¿Quién era? Lo miré directamente a los ojos. En ese momento, pude ver lo que había estado ignorando. La frialdad calculadora detrás de su encanto, la manera en que sus ojos no mostraban verdadero afecto, sino interés. Era alguien que me ayudó a ver la verdad, dije en voz alta, suficiente para que los invitados más cercanos me escucharan. ¿Qué verdad? Alejandro mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Me quité el anillo de compromiso y lo coloqué en su mano. La verdad sobre quién eres realmente, Alejandro, y sobre Elena. Su rostro palideció instantáneamente. La mención del nombre de Elena fue como un golpe que no pudo disimular. Sus ojos se movieron, nerviosamente entre mí y los invitados que comenzaban a acercarse para escuchar mejor. No sé de qué
qué hablas, Sofía? ¿Estás nerviosa? Es normal antes de la boda. ¿Nerviosa? Levanté la voz, mi dolor convirtiéndose en furia. ¿Nerviosa por descubrir que mi futuro esposo ha estado viviendo con otra mujer durante 2 años? ¿Nerviosa por saber que le dijo «te amo» anoche después de hacer el amor con ella? Los invitados jadearon. Mi padre se acercó rápidamente, seguido por mis hermanos y algunos amigos cercanos. La madre de Alejandro se puso de pie, con cara de confusión y vergüenza. «Sofía, por favor, no hagas una escena. Podemos hablar de esto en privado», murmuró Alejandro, tratando de tomar mi mano. Me aparté bruscamente. «¿En privado? ¿Como has estado haciendo durante 2 años?» «No, Alejandro. Ya no más secretos». Saqué mi teléfono y mostré una de las fotos que Elena me había enviado. «¿Puedes explicar esto?» Alejandro miró la imagen y supo que había sido descubierto. Su máscara de hombre encantador comenzó a desmoronarse, revelando algo mucho más oscuro debajo. «Está bien», dijo con una voz que nunca había escuchado antes, fría y calculadora. «Sí, Elena existe. Y sí, hemos estado juntos. ¿Y qué?». La frialdad de su respuesta me impactó, así como a todos los presentes. No había arrepentimiento. No había disculpas, solo una admisión cruel y despiadada. «¿Cómo puedes decir y qué?», grité. «Íbamos a casarnos». Alejandro se rió, un sonido amargo que me heló la sangre. «Sofía, por favor, ¿realmente creías que esto era por amor? Tu padre tiene 3 empresas exitosas. Tu familia tiene propiedades en toda la ciudad. Yo soy un hombre ambicioso. Elena es diversión. Tú eres seguridad financiera». El salón quedó en silencio absoluto. Incluso los niños parecían sentir la tensión en el aire. Mi padre se acercó amenazadoramente, pero lo detuve con un gesto. «Continúa», le dije a Alejandro con una voz peligrosamente calmada. «Ya que estamos siendo honestos, cuéntame más sobre tu plan». Alejandro, ahora que había sido descubierto, pareció decidir que no tenía nada que perder. Su verdadera personalidad emergió completamente, y era algo que nunca había visto antes. «Mi plan era simple: casarme contigo, tener acceso a los recursos de tu familia, establecer mi posición en los negocios de tu padre, y después de unos años, cuando hubiera asegurado mi futuro, encontrar una manera de deshacerme de ti. Elena estaría esperándome». Los invitados comenzaron a murmurar, indignados. Algunos se levantaron de sus asientos, claramente disgustados. Mi madre comenzó a llorar. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Deshacerte de mí?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Un divorcio conveniente, tal vez un accidente». No había decidido los detalles aún. Sus palabras fueron dichas con una frialdad que hizo que varios invitados retrocedieran involuntariamente. Mi hermano mayor no pudo contenerse más y se abalanzó hacia Alejandro, pero fue detenido por otros familiares. «Eres un monstruo». Alejandro se encogió de hombros. «Soy un realista. ¿Creían que realmente podría enamorarme de alguien como Sofía? Es bonita, sí, pero aburrida. Elena tiene fuego, pasión. Elena me desafía». Cada palabra era como una puñalada para mí, pero extrañamente, también me estaba liberando. Cada cruel revelación me mostraba que había esquivado una bala, que mi vida había estado en peligro sin que yo lo supiera. «¿Y si Elena no hubiera llamado?», pregunté. «Habrías vivido unos años felices en la ignorancia, supongo, hasta que ya no me fueras útil». La honestidad brutal de Alejandro era casi surrealista. Era como si hubiera decidido que, ya que había sido descubierto, podría mostrar su verdadero yo sin restricciones. Me quité el vestido de novia por encima, revelando un vestido corto que llevaba debajo por comodidad. «Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias por mostrarme quién eres realmente antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por ser tan cruel que no me quede ninguna duda de que estoy tomando la decisión correcta». Me dirigí al micrófono que había sido instalado para los discursos y hablé a todos los invitados. «Queridos amigos y familia, como pueden ver, no habrá boda hoy. Acabo de descubrir que el hombre con quien iba a casarme ha estado viviendo una doble vida, planeando usarme financieramente y, según sus propias palabras, deshacerse de mí cuando ya no le fuera útil». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de shock y disgusto. Alejandro permanecía de pie junto al altar, aparentemente sin remordimiento alguno. «Sin embargo», continué, «no voy a permitir que esto arruine este día para todos nosotros. La comida está pagada, la música está lista, y ustedes son las personas más importantes de mi vida. Si quieren quedarse, celebremos mi libertad en lugar de lamentarnos por una boda cancelada». La respuesta fue inmediata. Los aplausos llenaron el salón, y varias personas gritaron su apoyo. Mi tía fue la primera en acercarse y abrazarme fuertemente. «Alejandro,
Viendo que había perdido toda simpatía y que su plan había fracasado completamente, tomó su saco y se dirigió hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se dio vuelta una última vez. «Elena me estará esperando», dijo con una sonrisa cruel. «Al menos alguien me aprecia por quien realmente soy. Dale mis saludos», respondí, «y dile que si alguna vez necesita ayuda para escapar de ti, estaré aquí, para ella». Alejandro salió del salón, y con él se fue la tensión opresiva que había llenado el aire. Los invitados comenzaron a acercarse a mí, ofreciéndome apoyo y felicitándome por mi valentía. «Hijita», me dijo mi padre, abrazándome, «siempre supe que había algo extraño en ese hombre. Me alegro de que hayas descubierto la verdad. Papá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque tenías que descubrirlo por ti misma. Si te lo hubiera dicho yo, podrías haber pensado que era solo un padre, sobreprotector. Ahora sabes la verdad de sus propias palabras». La noche se convirtió en una celebración diferente pero genuina. Los invitados compartieron historias, rieron, y me apoyaron en mi momento de crisis convertido en momento de libertad. La música sonó, se sirvió la cena, y aunque no era la boda que había planeado, se sintió más auténtica que cualquier cosa que hubiera vivido con Alejandro. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, me senté sola en Pindianstein, una de las mesas, reflexionando sobre los eventos del día. Mi teléfono sonó, y vi que era Elena. «Hola, Sofía. Soy Elena otra vez. Vi en las redes sociales que cancelaste la boda. ¿Estás bien?» «Estoy mejor de lo que esperaba. ¿Y tú?» Alejandro regresó hace unas horas. Estaba furioso. Me gritó. Me culpó por arruinar sus planes. Me dijo cosas horribles. Elena sonaba asustada. «¿Estás segura?» «Por ahora sí. Se fue otra vez después de tomar algunas cosas. Pero Sofía, tengo miedo. Lo que me dijo sobre ti fueron cosas terribles. Creo que realmente planeaba lastimarte». Sentí un escalofrío. «Elena, ¿tienes algún lugar donde quedarte? No creo que sea seguro que estés sola ahora mismo». «No, realmente. Mi familia vive lejos y no tengo muchos amigos aquí». Alejandro se aseguró de aislarme gradualmente de las personas cercanas a mí. Sin dudarlo dije, «Ven a mi casa, al menos por esta noche. No deberías estar sola». «¿En serio? ¿Después de todo lo que pasó?» «Elena, tú me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que estés bien». Una hora después, Elena llegó a mi casa con una pequeña maleta y los ojos rojos de tanto llorar. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 24 años, con una belleza natural pero marcada por el agotamiento emocional. «Gracias», murmuró Elena al entrar. No sabía a quién más recurrir. «Cuéntame cómo empezó todo esto», le pedí mientras preparaba té para ambas. Elena se sentó en el sofá, acurrucándose en una manta. «Conocí a Alejandro hace 2 años en un café. Yo estaba estudiando para mis exámenes finales de universidad y él se acercó, muy encantador, muy atento. Me dijo que era consultor financiero independiente». «¿Consultor financiero independiente?», fruncí el ceño. Me dijo que trabajaba en marketing internacional. También me dijo eso después. Sus historias cambiaban constantemente. Al principio pensé que era porque tenía trabajos diversos, pero con el tiempo me di cuenta de que mentía sobre todo. Elena continuó relatando su historia. Alejandro había sido el novio perfecto al principio, atento, cariñoso, generoso. Poco a poco, había comenzado a controlar aspectos de su vida. Le sugirió que no necesitaba tantos amigos, que él podía proporcionarle todo lo que necesitaba. La convenció de mudarse a un apartamento que él había elegido, lejos de su círculo social habitual. «Gradualmente me volví dependiente de él», explicó Elena. «Financieramente, emocionalmente, socialmente. Cuando comencé a notar inconsistencias en sus historias, ya era demasiado tarde. Me sentía atrapada. «¿Cuándo supiste de mí?» «Hace 6 meses. Encontré fotos tuyas en su teléfono. Cuando le pregunté, me dijo que eras una ex que no podía olvidar, pero que me elegía a mí. Me pidió paciencia mientras cerraba ese capítulo de su vida». Negué con la cabeza, asombrada por la complejidad de las mentiras de Alejandro. «¿Y nunca sospechaste que estaba planeando casarse conmigo?» «No, hasta hace una semana. Llegó a casa muy estresado y comenzó a hablar por teléfono en voz baja. Escuché fragmentos sobre una boda, sobre asegurar el futuro, sobre sacrificios necesarios. Cuando le pregunté, se puso furioso y me dijo que no me metiera en cosas que no entendía». Elena pausó, tomando un sorbo de té con manos temblorosas. «Anoche fue diferente. Regresó tarde, pero estaba extrañamente cariñoso. Me abrazó, me dijo que me amaba, que pronto todo sería diferente. Hicimos el amor y después me susurró que al día siguiente todo cambiaría para nosotros. Pero esta mañana despertó como una persona completamente diferente. Frío, calculador. Me dijo que había sido un idiota sentimental, que tenía cosas importantes que hacer y que no me metiera en su camino. Se duchó, se vistió elegantemente
y se fue. Fue entonces cuando me di cuenta de que la boda era real. Me quedé en silencio, procesando toda la información. La historia de Elena revelaba un patrón de manipulación y control que yo había empezado a experimentar también, pero que Alejandro había manejado más sutilmente conmigo debido a mis circunstancias diferentes. Elena, ¿alguna vez te lastimó físicamente? Elena bajó la mirada. Al principio no, pero en los últimos meses, cuando yo cuestionaba sus ausencias o inconsistencias, se ponía violento. Nunca me dejó marcas visibles, pero se subió la manga, revelando moretones descoloridos en el brazo. Mi sangre hirvió. Ese maldito bastardo. Por eso me asusté cuando regresó furioso hoy. Me gritó cosas horribles sobre ti también. Dijo que eras una estúpida ingenua que había arruinado años de trabajo. Dijo que tanto tú como yo pagaríamos por haber interferido en sus planes. ¿Amenazas específicas? Dijo que sabía dónde vivías, que conocía tu rutina, que había maneras de hacer que los accidentes parecieran reales. Sofía, estoy asustada por las dos. Sin dudarlo, tomé mi teléfono y llamé a mi hermano mayor, que era abogado. Le expliqué la situación y él insistió en que ambas presentáramos reportes policiales inmediatamente. No importa que sea medianoche, dijo por teléfono. Esto es una situación de peligro real. Voy para allá ahora mismo. Mientras esperábamos, Elena y yo continuamos hablando. A pesar de las circunstancias extrañas de nuestro encuentro, comenzamos a desarrollar un entendimiento mutuo. Ambas habíamos sido víctimas de la misma persona, manipuladas por el mismo hombre que había utilizado diferentes estrategias para controlarnos. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Elena. Realmente pensé que me amaba. Incluso sabiendo sobre ti, me convencí de que al final me elegiría a mí. Yo pensé lo mismo, admití. Pensé que era el amor de mi vida. Es aterrador los ciegos que pueden volvernos nuestros propios deseos. Cuando llegó mi hermano con un amigo policía, ambas dimos declaraciones detalladas. Elena proporcionó evidencia de los abusos y yo relaté las amenazas que Alejandro había hecho durante la boda cancelada. Vamos a emitir una orden de restricción temporal esta misma noche, nos aseguró el oficial, y vamos a mandar patrullas regulares por ambas direcciones. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. La historia de mi boda cancelada se extendió rápidamente, pero en lugar de lástima, recibí admiración por mi valentía. Varias mujeres me contactaron, compartiendo sus propias historias de haber escapado de relaciones tóxicas. Elena se quedó en mi casa durante una semana y durante ese tiempo desarrollamos una amistad inesperada. Elena me ayudó a procesar emocionalmente lo que había vivido, mientras que yo la ayudé a recuperar su confianza e independencia. ¿Sabes qué me molesta más?, le dije una tarde mientras organizábamos la evidencia para el caso legal. No es que me haya mentido sobre sus sentimientos, es que casi me convence de que el problema era mío. Cada vez que notaba algo extraño, él me hacía sentir como si estuviera siendo paranoica o celosa. Eso es gaslighting, explicó Elena. Hizo lo mismo conmigo. Cada vez que cuestionaba sus historias inconsistentes, me decía que tenía problemas de confianza, que estaba saboteando nuestra relación por mis inseguridades. Una semana después de mi boda cancelada, recibimos noticias importantes. Alejandro había sido arrestado al intentar entrar ilegalmente al apartamento que había compartido con Elena. Aparentemente, había regresado a buscar algunas pertenencias y había atacado al nuevo inquilino que había encontrado allí. Hay más, nos dijo el detective asignado al caso cuando nos visitó. Hemos estado investigando su pasado. Alejandro Rivera no es su nombre real, es Alejandro Mendoza, y tiene antecedentes en otros estados por fraude matrimonial y violencia doméstica. Elena y yo nos miramos, impactadas. ¿Fraude matrimonial? Se casa con mujeres de familias adineradas, se divorcia después de obtener acceso a sus recursos, y desaparece. Ha hecho esto al menos 3 veces que sepamos. Una de sus ex-esposas está en terapia intensiva después de un accidente automovilístico que ocurrió justo antes de que se finalizara su divorcio. La realidad de lo cerca que había estado del desastre me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo había esquivado una boda terrible, sino que posiblemente había salvado mi vida. Las buenas noticias, continuó el detective, es que con las evidencias que ustedes han proporcionado, más los testimonios de sus víctimas anteriores, tenemos un caso sólido. Probablemente va a estar en prisión por mucho tiempo. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en el balcón de mi casa, contemplando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. ¿Alguna vez te arrepientes de haber llamado?, le pregunté. Elena lo pensó cuidadosamente. Al principio sí, pensé que tal vez debería haberte dejado descubrirlo por ti misma, o que tal vez debería haber luchado más por él. Pero ahora, conociendo toda la verdad sobre quién es realmente, no, hice lo correcto. Me salvaste la vida, Elena. Literalmente. Y tú salvaste la mía al ofrecerme refugio cuando más lo necesitaba. 3 meses después,
Elena había encontrado su propio apartamento y un trabajo en una empresa de marketing digital. Había comenzado terapia para procesar el trauma de su relación con Alejandro y estaba reconstruyendo lentamente su círculo social. Yo había decidido tomarme un año sabático para viajar y redescubrirme a mí misma. Había estado tan enfocada en la boda y en mi relación que había perdido de vista mis propios sueños y ambiciones. ¿Sabes qué me di cuenta?, me dijo Elena durante una de nuestras cenas semanales juntas. Nunca me preguntó qué quería hacer con mi vida. En 2 años de relación, nunca mostró interés genuino en mis metas, mis sueños, mis aspiraciones. Todo siempre giró en torno a él y a lo que él quería. A mí me pasó lo mismo. Reflexioné, cambié mi carrera, mis planes, mis prioridades para ajustarme a lo que él decía que era mejor para nosotros, pero nunca era realmente para nosotros, era para él. El juicio de Alejandro se llevó a cabo 6 meses después. Ambas testificamos, junto con 3 de sus víctimas anteriores. La evidencia era abrumadora: documentos falsificados, múltiples identidades, un patrón claro de manipulación y abuso. Durante su testimonio, Alejandro no mostró remordimiento alguno, incluso culpó a sus víctimas por ser demasiado confiadas y fáciles de manipular. Su falta total de empatía o responsabilidad hizo que el jurado deliberara por menos de 2 horas antes de encontrarlo culpable en todos los cargos. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Cuando salimos del juzgado ese día, Elena y yo nos sentimos finalmente libres. El capítulo de Alejandro en nuestras vidas había terminado oficialmente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Elena mientras caminábamos hacia nuestros carros. ¿Qué? Él pensó que éramos débiles, que éramos fáciles de manipular, pero al final fuimos nosotras las que lo derribamos. Una llamada telefónica de una mujer fácil de manipular destruyó años de sus planes cuidadosamente elaborados. Elena sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que le había visto en todo el tiempo que nos conocíamos. Tienes razón. ¿Y sabes qué más? Somos más fuertes ahora de lo que jamás fuimos con él. 1 año después, regresé de mi viaje por Europa transformada. Había estudiado arte en 1990 en Florencia. Había hecho trabajo voluntario en una organización para mujeres víctimas de violencia doméstica en Barcelona y había escalado montañas en Suiza que nunca pensé que podría conquistar. Elena había sido promovida a gerente en su empresa y había comenzado a salir con un colega que la trataba con respeto y genuino cariño. Más importante, había aprendido a reconocer las señales de alarma y a confiar en sus instintos. Nos reunimos en el mismo café donde Elena me había llamado aquel día fatídico de mi boda. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habrían sido nuestras vidas si yo no hubiera hecho esa llamada?, me preguntó Elena. Negué con la cabeza. No me permito pensar en eso. Lo que importa es que lo hiciste. Tuviste el valor de hacer lo correcto cuando era difícil. Y sí me hubiera quedado callada por miedo o por egoísmo, pero no lo hiciste. Y esa es la diferencia entre nosotras y él. Nosotras elegimos hacer lo correcto, incluso cuando nos dolía. Elena asintió. He estado pensando mucho sobre eso. Durante tanto tiempo me sentí culpable por haber destruido tu boda, pero no destruí nada. Expuse la mentira que ya existía. Exactamente. La boda habría sido la mentira. Cancelarla fue el acto de honestidad. Mientras conversábamos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y mi rostro palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Notando el cambio inmediato en mi expresión, le mostré el mensaje. Salgo en 3 meses por buena conducta. Espero que hayan disfrutado su pequeña venganza. Nos vemos pronto. Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. Es él, ¿verdad? Eso parece. Pero Elena, mírame. Tomé sus manos. Somos diferentes ahora. Somos más fuertes. Y no estamos solas. Inmediatamente llamamos al detective que había manejado el caso original. Nos explicó que los mensajes desde prisión eran monitoreados y que ese mensaje constituía una violación de la orden de restricción y una amenaza criminal. Esto va a agregar tiempo a su sentencia, nos aseguró, pero vamos a tomar precauciones adicionales. Voy a coordinar con el sistema penitenciario para asegurarme de que no tenga más acceso a teléfonos. Esa noche, tanto Elena como yo nos quedamos en la casa de mis padres. Mi familia nos recibió con los brazos abiertos, ofreciendo el mismo apoyo que habían brindado desde el día de mi boda cancelada. Niñas, nos dijo mi padre durante la cena, ese hombre ya no puede lastimarlas. Tienen una red de apoyo, recursos legales y, más importante, tienen el conocimiento de quién es él realmente. Ya no puede sorprenderlas. Mi madre añadió, además, hemos instalado un sistema de seguridad completo en la casa. Cámaras, alarmas,
todo monitoreado las 24 horas. A pesar del miedo inicial, las semanas siguientes transcurrieron sin incidentes. El detective nos informó que Alejandro había sido transferido a confinamiento solitario y que su privilegio de comunicación había sido revocado completamente. El mensaje que enviaron resultó ser su perdición, explicó. No solo agregó 2 años más a su sentencia, sino que ahora está clasificado como un riesgo de seguridad alto. No saldrá pronto, y cuando lo haga, estará bajo supervisión estricta. Con esta tranquilidad, ambas pudimos continuar reconstruyendo nuestras vidas. Elena decidió estudiar psicología para especializarse en ayudar a víctimas de abuso doméstico. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que nosotras vivimos. Yo, por mi parte, había decidido escribir un libro sobre mi experiencia. No es solo nuestra historia, le expliqué a Elena. Es la historia de tantas mujeres que han pasado por situaciones similares. Quiero que sepan que pueden salir, que pueden ser fuertes. Durante los meses siguientes, trabajamos juntas en el proyecto. Elena proporcionaba la perspectiva psicológica, mientras que yo me encargaba de la narrativa. El libro se convirtió en una catarsis para ambas, una manera de procesar completamente todo lo que habíamos vivido. ¿Sabes qué me parece más increíble de toda esta historia?, me dijo Elena una tarde mientras revisábamos el manuscrito. ¿Qué? Que él pensó que nos conocía. Pensó que podía predecir nuestras reacciones, manipular nuestras emociones, controlar nuestras decisiones. Pero no nos conocía en absoluto. Asentí. Conocía versiones de nosotras que él había creado en su mente. La Sofía sumisa y necesitada de aprobación que él alimentó. La Elena, aislada y dependiente que él cultivó, pero no conocía a las mujeres reales que somos. Exacto. Y cuando las mujeres reales emergieron, cuando tomamos decisiones basadas en nuestros valores reales y no en sus manipulaciones, él no supo cómo reaccionar. El libro se publicó 1 año después con el título La llamada que cambió todo, una historia de supervivencia y hermandad. Se convirtió en un bestseller inesperado, resonando con miles de mujeres que habían vivido experiencias similares. Durante mi intensity, las firmas de libros, conocimos a muchas mujeres que compartieron sus propias historias. Una joven llamada Carmen se acercó a nosotras en una librería de Madrid. Mi novio me aisló de mi familia, nos contó con lágrimas en los ojos. Me convenció de que ellos no me entendían, que solo él me amaba de verdad. Cuando leí su libro, me di cuenta de que estaba viviendo exactamente lo que ustedes vivieron. ¿Y qué hiciste?, preguntó Elena. Rompí con él la semana pasada. No fue fácil. Me amenazó, me suplicó, me prometió cambiar. Pero recordé sus palabras sobre confiar en los instintos. Mis instintos me decían que corriera. Historias como la de Carmen se repetían en cada evento. El libro no solo había documentado nuestra experiencia, sino que se había convertido en una herramienta de empoderamiento para otras mujeres. 2 años después de la publicación, recibimos una invitación inesperada. Una organización internacional de derechos de las mujeres nos pidió que habláramos en una conferencia en Ginebra. Señoras, nos dijo la organizadora por videoconferencia, su historia ha inspirado cambios legislativos en 3 países. Han ayudado a crear protocolos de intervención temprana para víctimas de abuso. Su trabajo está salvando vidas. En el vuelo a Ginebra, Elena y yo reflexionamos sobre el camino que habíamos recorrido. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho, el día de tu boda cancelada, que estaríamos aquí?, preguntó Elena. Nunca lo hubiera creído, admití. En ese momento, solo podía pensar en el dolor y la humillación. No podía ver más allá del desastre inmediato, y yo estaba aterrorizada de hacer esa llamada. Casi no lo hago 3 veces. ¿En serio? Sí. Marqué tu número, colgué. Marqué de nuevo, colgué. La 3ª vez me obligué a esperar hasta que contestaras, porque sabía que si colgaba otra vez, nunca tendría el valor de hacerlo. Tomé la mano de Elena. Me alegro tanto de que hayas tenido ese valor. La conferencia en Ginebra fue un éxito rotundo. Nuestra presentación sobre reconociendo y rompiendo ciclos de manipulación emocional fue recibida con una ovación de pie. Después de la presentación, fuimos abordadas por delegadas de diversos países que querían implementar nuestras estrategias de prevención. Lo que nos parece más impactante de su historia, nos dijo una delegada de Brasil, es cómo 2 víctimas se convirtieron en aliadas en lugar de rivales. Eso rompe el patrón típico que estos manipuladores esperan. Exacto, respondió Elena. Él esperaba que nos odiáramos, que compitiera por él, que nos culpáramos mutuamente. Nunca consideró que podríamos unirnos contra él. Durante nuestra estancia en Ginebra, visitamos refugios para mujeres y hablamos con sobrevivientes de diversas formas de abuso. Una mujer mayor,
María nos compartió una perspectiva que nos impactó profundamente. Ustedes tuvieron suerte, nos dijo, no solo porque escaparon, sino porque lo hicieron juntas. Muchas de nosotras enfrentamos estos demonios solas, y esa soledad casi nos mata. Sus palabras resonaron con ambas. Nos dimos cuenta de que nuestra amistad no había sido solo una consecuencia casual de las circunstancias, sino un elemento crucial de nuestra supervivencia y recuperación. De regreso a España, decidimos formalizar nuestro trabajo conjunto. Creamos una fundación llamada La Llamada, dedicada a ayudar a mujeres en relaciones abusivas y a proporcionar recursos para la intervención temprana. No queremos que ninguna mujer tenga que esperar hasta el día de su boda para descubrir la verdad, expliqué durante la conferencia de prensa del lanzamiento. Elena añadió, y no queremos que ninguna mujer se sienta sola cuando toma la difícil decisión de pedir ayuda o dar información que podría salvar la vida de otra persona. La fundación creció rápidamente. Establecimos una línea telefónica a las 24 horas, grupos de apoyo y programas educativos en universidades y empresas. También desarrollamos una aplicación móvil que permitía a las mujeres documentar secretamente incidentes de abuso y conectarse con recursos de ayuda. 3 años después del lanzamiento de la fundación, recibimos una llamada que me transportó de vuelta al comienzo de nuestra historia. ¿Es la línea de ayuda de La Llamada? La voz era de una mujer joven, nerviosa y asustada. Sí. Soy Elena. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Patricia. Creo que mi novio está planeando casarse con otra mujer, pero sigue conmigo. Encontré mensajes en su teléfono, fotos de él con ella. No sé qué hacer. Elena sintió un déjà vu poderoso. Patricia, estás haciendo lo correcto al llamar. Cuéntame más sobre la situación. La historia de Patricia era desgarradoramente familiar. Un hombre encantador que había entrado en su vida, que gradualmente la había aislado de sus amigos y familia, que controlaba sus finanzas y sus decisiones. Los patrones eran idénticos. Patricia, ¿sabes el nombre de la otra mujer? Sí. Se llama Ana. Vive en Barcelona. He estado pensando en llamarla, pero no sé si debo. Elena me miró, y ambas sabíamos lo que teníamos que decir. Patricia, escúchame cuidadosamente. Debes llamar a Ana. Debes contarle lo que sabes. No será fácil, pero podría salvar ambas vidas. ¿Pero qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si arruino su felicidad? Patricia, si te equivocas, Ana te lo hará saber y punto final. Pero si tienes razón, le estás dando la oportunidad de tomar una decisión informada sobre su vida. Trabajamos con Patricia durante las siguientes horas, ayudándola a recopilar evidencia, a planear su seguridad y a encontrar el valor para hacer la llamada. También la conectamos con recursos legales y refugios locales. Al día siguiente, Patricia llamó de nuevo. Hice la llamada, dijo, su voz temblando pero más fuerte que el día anterior. Y Ana me agradeció. Dijo que había tenido dudas, pero que su familia la estaba presionando para seguir adelante con la boda. Canceló todo. Estamos presentando reportes policiales juntas mañana. Elena y yo nos miramos con lágrimas en los ojos. El ciclo se había repetido, pero esta vez, otra mujer había tenido el valor de hacer la llamada difícil y otra boda desastrosa había sido evitada. Patricia, le dije, acabas de salvar 2 vidas, la de Ana y la tuya. ¿Saben qué es lo más extraño? Dijo Patricia. Cuando leí su libro hace 6 meses, pensé que jamás me pasaría algo así. Pensé que yo era demasiado inteligente, demasiado independiente. Pero cuando me encontré en esa situación, me di cuenta de que ninguna mujer es inmune a este tipo de manipulación. Sus palabras resumían una de las lecciones más importantes que Elena y yo habíamos aprendido. La manipulación emocional no discrimina por inteligencia, educación o fuerza personal. Puede afectar a cualquier mujer, en cualquier circunstancia. 5 años después de mi boda cancelada que había cambiado nuestras vidas, Elena y yo nos encontrábamos en una situación completamente diferente pero relacionada. Elena se había casado con David, el colega que la había tratado con respeto y cariño desde el principio. La boda fue pequeña, íntima y llena de personas que la amaban genuinamente. Yo había encontrado el amor también, pero de una manera completamente inesperada. Durante una conferencia en Chile, había conocido a Roberto, un psicólogo que trabajaba con hombres que habían sido abusadores, ayudándolos a cambiar sus patrones de comportamiento. Al principio pensé que era una señal de alarma, le confesé a Elena durante la preparación para mi propia boda. Un hombre que trabajaba con abusadores. ¿Qué podía indicar eso? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Su transparencia completa. Desde el primer día, me contó sobre su trabajo, sus motivaciones, sus propios errores del pasado. Me dio acceso a todo. Su teléfono, sus finanzas, su historia. Más importante, respetó mi necesidad de tomar las cosas lentamente. El contraste con Alejandro no podía ser más marcado. Roberto no solo respetaba mi independencia,
sino que la celebraba. Animaba mi trabajo con la fundación, participaba como voluntario cuando podía, y nunca trató de cambiar o controlar aspectos de mi vida. ¿Sabes qué me convenció finalmente? Le dije a Elena la noche antes de mi boda. ¿Qué? Le conté toda nuestra historia. Todo. La llamada, Alejandro, el juicio, todo. Y su reacción fue admiración pura por nosotras. No celos, no inseguridad sobre mi pasado, no intentos de minimizar lo que habíamos vivido. Solo respeto genuino. Mi boda fue todo lo que mi primera boda no había sido. Auténtica, llena de amor real, y celebrando no solo mi unión con Roberto, sino también mi crecimiento personal y mi trabajo importante en el mundo. Durante la recepción, Elena dio un discurso que resumió nuestro extraordinario viaje. Hace 5 años, hice la llamada telefónica más difícil de mi vida. Comenzó. Llamé a una mujer que no conocía para decirle algo que sabía que le rompería el corazón. Pensé que esa llamada era el final de algo terrible, pero resultó ser el comienzo de algo hermoso. Los invitados, muchos de los cuales conocían la historia completa, escucharon en silencio reverente. Esa llamada no solo salvó 2 vidas, creó una hermandad, una amistad, una misión compartida que ha tocado la vida de miles de mujeres. Hoy celebramos no solo el amor de Sofía y Roberto, sino también el poder de las mujeres que se apoyan mutuamente. Levantó su copa. Por las llamadas difíciles que cambian el mundo, por las mujeres que tienen el valor de hacerlas, y por las amistades que nacen en los momentos más oscuros y brillan más fuerte que cualquier adversidad. El aplauso fue ensordecedor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido, Elena, David, Roberto y yo, nos sentamos en el jardín, reflexionando sobre el camino recorrido. ¿Alguna vez piensan en él?, preguntó Roberto, refiriéndose a Alejandro. A veces, admití, pero no con dolor o miedo, más bien con gratitud. Elena asintió. Sé que suena extraño, pero sin él, nunca habríamos descubierto de lo que éramos capaces. Nunca habríamos encontrado nuestra verdadera fuerza. Es como si hubiera sido un catalizador involuntario, reflexionó David. Quiso destruir, pero terminó creando algo hermoso e importante. Roberto, desde su experiencia profesional, ofreció otra perspectiva. He trabajado con muchos hombres como Alejandro. Lo que los diferencia de los que pueden cambiar es la total falta de empatía. Alejandro nunca podrá entender el bien que indirectamente causó, porque nunca podrá entender realmente a otra persona. 6 meses después de mi boda, recibimos noticias que nos sorprendieron. Alejandro había solicitado una reunión con nosotras a través del sistema penitenciario. ¿Qué podría querer?, se preguntó Elena. El oficial de libertad condicional nos explicó. Dice que quiere disculparse, hacer las paces antes de completar su sentencia. Tanto Elena como yo fuimos escépticas. Conocíamos demasiado bien los patrones manipuladores de Alejandro como para creer en una transformación genuina. ¿Tenemos que ir?, preguntó Elena. No, respondió el oficial. Es completamente opcional. Después de mucha discusión, decidimos ir, pero juntas y con condiciones estrictas. Queríamos escuchar lo que tenía que decir, no por él, sino por nuestra propia paz mental. La prisión era un lugar frío y deprimente. Alejandro apareció en la sala de visitas escoltado por guardias, vestido con el uniforme naranja estándar. Había envejecido considerablemente. Su cabello tenía canas, tenía arrugas alrededor de los ojos y había perdido el encanto superficial que una vez había poseído. Sofía, Elena, nos saludó con una voz que parecía genuinamente contrita. Alejandro, respondí fríamente. ¿Qué querías decirnos? Se sentó frente a nosotras, separadas por una mesa de metal. Quería pedirles perdón. Elena y yo intercambiamos miradas escépticas. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó, para reflexionar sobre lo que les hice, sobre el daño que causé. ¿Y?, preguntó Elena. Me di cuenta de que ustedes no eran solo objetivos para mí, eran personas reales, con sueños, sentimientos, vidas completas que yo destruí por mi egoísmo. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo diferente en su tono. La arrogancia que había caracterizado su personalidad parecía haberse desvanecido. Alejandro, dije, apreciamos que hayas pedido esta reunión, pero necesitas saber algo. Tu disculpa no cambia nada para nosotras. Lo sé, respondió rápidamente. No espero perdón, solo quería que supieran que entiendo el daño que causé. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Realmente lo entiendes? ¿Entiendes que no solo nos lastimaste a nosotras, sino que tu patrón de comportamiento ha afectado a muchas mujeres? Sí, dijo, bajando la mirada. He estado en terapia aquí. He aprendido sobre el daño psicológico que causé,
sobre el trauma que infligí, y he estado leyendo sobre su trabajo, sobre la llamada. Esto nos sorprendió. ¿Sabes sobre nuestra fundación?, pregunté. Los guardias me mostraron artículos. He leído sobre las mujeres que han ayudado, sobre los cambios legislativos que han inspirado. Pausó. Es impresionante lo que han construido a partir de algo tan horrible. Elena y yo nos miramos, evaluando si esto era otra manipulación o algo genuino. No estoy diciendo esto para obtener algo de ustedes, continuó Alejandro. Mi sentencia no va a cambiar, y no debería, pero quería que supieran que, aunque mi intención era destruir, ustedes crearon algo hermoso, y eso me da algo parecido a la paz. La conversación continuó por unos minutos más, pero fue claro que Alejandro realmente no tenía nada más que decir. Nos había llamado para dar esa disculpa, nada más. Mientras salíamos de la prisión, Elena y yo procesamos la experiencia. ¿Qué piensas?, preguntó Elena. ¿Era genuino? Tal vez, respondí, pero ¿sabes qué? No importa. Su arrepentimiento o la falta del mismo no cambia lo que hemos construido, no cambia las vidas que hemos salvado, no cambia nuestra historia. Tienes razón. Fuimos allí por nosotras, para cerrar ese capítulo completamente, y creo que lo hemos hecho. Esa noche, ambas nos sentimos más libres que nunca. La última conexión emocional con Alejandro había sido cortada. Ya no era una figura amenazante de nuestro pasado, sino simplemente un hombre quebrado en prisión que había servido, sin querer, como catalizador para algo mucho más grande que él mismo. 7 años después de mi boda cancelada, la llamada había crecido hasta convertirse en una organización internacional con oficinas en 12 países. Nuestra aplicación móvil había sido descargada por más de 2 millones de mujeres, y nuestra línea telefónica recibía más de 1000 llamadas por mes. Elena había completado su maestría en psicología y se había convertido en una de las expertas más reconocidas en trauma por abuso doméstico. Yo había escrito 2 libros más y era una conferencista solicitada mundialmente. Pero más importante que nuestros logros profesionales era la transformación personal que habíamos experimentado. Ambas habíamos encontrado el amor real, habíamos construido familias sólidas y habíamos desarrollado una confianza inquebrantable en nosotras mismas y en nuestra capacidad de superar cualquier adversidad. ¿Sabes qué me parece más increíble de todo esto?, le dije a Elena durante una cena celebrando el 7º aniversario de la llamada. Que empezó con una llamada telefónica, una decisión de 30 segundos de hacer lo correcto, sin saber las consecuencias. Elena sonrió, y ahora miles de mujeres han hecho llamadas similares, han encontrado el valor para decir la verdad, para pedir ayuda, para salvarse a sí mismas y a otras. Hemos creado una cadena de valor, reflexioné. Cada mujer que encuentra la fuerza para hacer esa llamada difícil está continuando lo que comenzamos aquel día. Levantamos nuestras copas en un brindis final. Por la llamada que cambió todo, dije, y por todas las llamadas que están por venir, añadió Elena. En ese momento, nuestros teléfonos sonaron simultáneamente. Era la línea de emergencia de la llamada. Otra mujer, en algún lugar del mundo, había encontrado el valor para pedir ayuda. Nos miramos y sonreímos. Nuestro trabajo continuaba. ¿Lista para cambiar otra vida?, preguntó Elena. Siempre, respondí, y juntas contestamos la llamada.